En lo profundo de las exuberantes selvas de Mesoamérica, una civilización emergió con una grandeza inigualable. Los mayas, conocidos por su impresionante conocimiento en astronomía, su avanzada arquitectura y su intrincada estructura social, fueron una de las civilizaciones más influyentes y misteriosas de la antigüedad. Hoy en día, las ruinas de sus imponentes templos y pirámides permanecen como testigos silenciosos de una sociedad que alcanzó alturas extraordinarias. La civilización maya no fue un único imperio centralizado, sino una red de ciudades-estado que se extendían a lo largo de Mesoamérica, abarcando lo que hoy conocemos como el sureste de México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador. Estas ciudades-estado, aunque independientes, compartían una cultura común, un idioma escrito y una cosmovisión profundamente espiritual. Algunas de las ciudades más famosas incluyen Tikal, Palenque, Uxmal, Copán y Chichén Itzá, cada una con sus particularidades y logros, pero todas unidas por el legado maya. Las ciudades mayas no solo eran centros de poder político, sino también focos de actividad económica, cultural y religiosa. En sus mercados bulliciosos, los mayas comerciaban con bienes como cacao, jade, obsidiana y plumas de quetzal. Los artesanos creaban intrincados objetos de cerámica, joyería y tejidos, mientras que los sacerdotes realizaban ceremonias para honrar a los dioses y asegurarse de que los ciclos naturales continuaran en armonía. La vida cotidiana estaba profundamente ligada a su religión, donde cada aspecto de la existencia estaba influido por el calendario y las predicciones astrológicas. La historia de los mayas puede dividirse en tres grandes periodos: el preclásico, el clásico y el postclásico. Durante el preclásico, 2000 a.C., 250 después de Cristo, los mayas comenzaron a establecer las bases de su civilización, desarrollando asentamientos agrícolas y pequeñas comunidades. A medida que avanzaba el tiempo, estas aldeas se transformaron en grandes centros urbanos con templos y plazas. El período clásico, 250 después de Cristo, 900 después de Cristo, marcó el apogeo de la civilización maya, con un florecimiento de la arquitectura monumental, el arte, las ciencias y la política. Durante esta época, ciudades como Tikal y Palenque construyeron algunas de las estructuras más impresionantes de la Mesoamérica antigua, y los mayas alcanzaron su máximo esplendor cultural. Uno de los logros más notables de los mayas fue su sistema de escritura jeroglífica. Esta compleja escritura, que combinaba símbolos fonéticos y logogramas, permitió a los mayas registrar su historia, ceremonias religiosas, genealogías y eventos astronómicos. Los códices mayas, muchos de los cuales fueron destruidos por los conquistadores españoles, son una prueba del profundo conocimiento y la sofisticada forma de registrar el tiempo y la historia que desarrollaron. Además, los mayas crearon un sistema de calendarios con una precisión increíble, incluyendo el tzolk'in de 260 días y el jaab de 365 días, así como la cuenta larga, que medía largos ciclos de tiempo de miles de años. La estructura política maya estaba organizada en torno a ciudades-estado independientes, cada una gobernada por un ajab o rey. Estos gobernantes eran vistos como intermediarios entre los dioses y el pueblo, y su autoridad estaba legitimada por su conexión con el mundo espiritual. A menudo, las ciudades-estado competían entre sí, lo que resultaba en conflictos y alianzas que moldeaban el paisaje político de la región. El poder no solo se ejercía a través de la guerra, sino también mediante matrimonios estratégicos y alianzas diplomáticas que aseguraban la estabilidad de los reinos. A pesar de su grandeza, hacia el final del período clásico, muchas ciudades mayas empezaron a declinar. Entre los siglos 8 y 9, las grandes ciudades del sur, como Tikal y Copán, fueron abandonadas misteriosamente. Las teorías sobre el colapso incluyen factores como guerras internas, agotamiento de recursos, sequías prolongadas y cambios climáticos. A pesar de estos desafíos, los mayas continuaron existiendo en otras regiones, especialmente en el norte, donde ciudades como Chichén Itzá y Mayapán alcanzaron prominencia durante el período postclásico. Hoy en día, más de 7 millones de personas descienden de los antiguos mayas, y muchos de ellos siguen viviendo en las tierras que sus ancestros habitaron. A pesar de siglos de colonización, la lengua, las costumbres y las tradiciones mayas han perdurado. En las comunidades mayas actuales, se puede ver la influencia de esta gran civilización en su vestimenta, ceremonias religiosas y en la conservación de la lengua maya. El legado de los mayas sigue vivo, tanto en las ruinas que nos dejaron como en las tradiciones que aún se practican. Los mayas nos dejaron mucho más que monumentos de piedra.
Su conocimiento del universo, su profundo entendimiento de la naturaleza y su rica vida cultural han influido a generaciones. Hoy, los mayas siguen siendo una fuente de fascinación y respeto, un recordatorio de lo que la humanidad puede alcanzar cuando se armoniza con los ciclos de la Tierra y el cosmos. Para los mayas, el universo no era solo el mundo físico que los rodeaba, sino un cosmos sagrado lleno de símbolos, ciclos y fuerzas invisibles. Su cosmovisión, profundamente enraizada en lo divino, influía en cada aspecto de su vida. Creían que el mundo era un espacio vivo, habitado por dioses poderosos que controlaban los ciclos del tiempo, la naturaleza y la existencia humana. El mito de la creación, recogido en el Popol Vuh, es el pilar de la cosmovisión maya. Según esta tradición, los dioses intentaron crear al ser humano varias veces, primero a partir de barro y luego de madera, pero solo lograron éxito cuando utilizaron el maíz, el alimento sagrado de los mayas. El hombre de maíz fue la obra perfecta de los dioses, y desde entonces, los mayas se consideraron el pueblo del maíz. Este mito no solo reflejaba la importancia agrícola del maíz, sino que simbolizaba el lazo inseparable entre los mayas y la naturaleza. El panteón de los mayas estaba compuesto por una vasta variedad de dioses, cada uno con su propia función y dominio. Itzamna, el dios del cielo y la creación, era una de las deidades principales, considerado el creador del conocimiento. Chaak, el dios de la lluvia, era esencial para la vida agrícola y su favor se buscaba a través de sacrificios y oraciones en tiempos de sequía. Nueve-Chel, diosa de la luna, la fertilidad y las curaciones, también jugaba un papel crucial en la vida cotidiana, especialmente para las mujeres. Kukulkan, la serpiente emplumada, simbolizaba la conexión entre el cielo y la tierra, y era adorado en las ciudades del norte como Chichén Itzá. Para los mayas, las ceremonias religiosas eran esenciales para mantener el equilibrio cósmico. Los sacerdotes, llamados Akain, actuaban como intermediarios entre los dioses y los hombres, conduciendo rituales que incluían oraciones, ofrendas de alimentos, incienso, sangre y, en ocasiones, sacrificios humanos. Estas ceremonias eran necesarias para apaciguar a los dioses y asegurar su favor, garantizando la lluvia, las cosechas y la prosperidad. La sangre, en particular, era considerada el alimento más valioso para las deidades, y su derramamiento era visto como un acto sagrado de renovación y vida. El cosmos maya estaba dividido en tres planos interconectados: el cielo, la tierra y el inframundo. El cielo tenía 13 niveles, cada uno habitado por deidades poderosas. La tierra, donde habitaban los humanos, era el centro del universo, sostenida por los 4 grandes árboles sagrados o ceibas. Estos árboles, colocados en los puntos cardinales, conectaban los niveles del cosmos y eran el eje alrededor del cual giraba la vida y el destino de los humanos. Bajo la tierra se encontraba Xibalbá, el inframundo, un lugar oscuro y peligroso donde los espíritus de los muertos eran sometidos a pruebas antes de poder ascender al cielo o reencarnar. El destino de las almas dependía de su comportamiento en vida y de los rituales que sus familiares realizaban para guiar su paso por el inframundo. En la sociedad maya, el poder de los reyes no era solo terrenal, sino también divino. Los Ahab, o gobernantes, eran vistos como la encarnación de las deidades en la tierra, responsables de mantener el equilibrio entre el cielo, la tierra y el inframundo. Durante la ceremonia de coronación, el nuevo rey era consagrado como mediador entre los dioses y su pueblo. Su capacidad de asegurar la prosperidad, la fertilidad de la tierra y la paz dependía de su relación con lo divino. Las guerras, la construcción de monumentos y las alianzas matrimoniales también estaban influenciadas por la religión, pues todo debía estar en armonía con los ciclos del universo y los designios de los dioses. La vida cotidiana de los mayas estaba profundamente conectada con su religión. La agricultura, base de su economía, estaba llena de rituales sagrados. Antes de plantar las semillas, los sacerdotes realizaban ceremonias para invocar la protección de los dioses, especialmente del dios del maíz, Hununapú. Las festividades religiosas marcaban el ciclo agrícola, desde la siembra hasta la cosecha, y aseguraban la armonía entre los hombres y la naturaleza. Las cosechas abundantes no solo eran resultado de trabajo duro, sino del favor divino, por lo que cada fase del cultivo estaba acompañada de oraciones y ofrendas. El maíz, fuente de vida, era el eje central de estas ceremonias, y los campesinos creían firmemente que sin la ayuda de los dioses, la tierra no daría frutos. El juego de pelota, conocido como Poctapoc, era mucho más que un deporte para los mayas.
Este ritual representaba la batalla entre la luz y la oscuridad, entre la vida y la muerte. Las pelotas simbolizaban el sol, y los jugadores, a menudo nobles o guerreros, participaban en un juego que reflejaba el movimiento del cosmos. Ganar o perder no era solo cuestión de honor, sino de mantener el equilibrio del universo. En algunas ocasiones, los jugadores derrotados eran sacrificados como ofrenda a los dioses, asegurando que el ciclo del día y la noche continuara y que el sol siguiera su curso por el cielo. Para los mayas, la muerte no era el final, sino el comienzo de un viaje lleno de desafíos en Xibalbá, el inframundo. Este lugar, gobernado por deidades temibles, estaba dividido en 9 niveles, cada uno con sus propias pruebas y peligros. Los señores de Xibalbá, dioses de la muerte y la enfermedad, sometían a las almas a duras pruebas antes de permitirles ascender a un nivel superior o ser condenadas a vagar por la eternidad. Para los mayas, la vida después de la muerte era incierta, y el destino del alma dependía de la naturaleza de su vida y de los rituales funerarios realizados por sus familiares. Sin los rituales adecuados, el alma podía perderse en las sombras eternas del inframundo. En el Popol Vuh, los gemelos héroes Hunahpu e Xbalanque descendieron a Xibalbá para enfrentarse a los señores del inframundo. Sus historias de astucia y valentía sirvieron como guía para los mayas, que creían que con la ayuda de los dioses y los rituales adecuados, las almas podían superar los horrores de Xibalbá. Sin embargo, aquellos que no lograban pasar las pruebas quedaban atrapados en la oscuridad, incapaces de alcanzar la paz eterna. Los mayas, a través de sus ceremonias y ofrendas, intentaban asegurar que sus difuntos no solo fueran recordados, sino que también fueran guiados a través del inframundo hacia la renovación. Para los mayas, la vida, la muerte y el renacimiento eran partes de un ciclo eterno. Creían que la existencia humana estaba en constante interacción con el universo, un universo lleno de fuerzas invisibles que controlaban los destinos de los hombres. Los dioses, a quienes adoraban con devoción, eran los guardianes de este equilibrio cósmico. La cosmovisión maya, compleja y profundamente espiritual, refleja una relación íntima entre los humanos, la naturaleza y las deidades. En sus templos, sus ceremonias y sus sacrificios, los mayas no solo buscaban entender el mundo, sino también garantizar su lugar en el orden eterno del cosmos. Ocultas durante siglos bajo el manto de la selva, las ciudades mayas fueron un testimonio de la grandeza de una civilización que no solo dominó el arte de la construcción, sino que también organizó su vida urbana en torno a conceptos profundamente espirituales y cosmológicos. En cada piedra, cada templo, cada pirámide, los mayas expresaban su comprensión del universo. Estas ciudades, esparcidas por toda la región mesoamericana, eran más que simples asentamientos, eran centros espirituales, políticos y comerciales que articulaban la vida de una sociedad cuyo destino estaba escrito en las estrellas. Las pirámides mayas no eran solo obras maestras de la ingeniería, sino también portales hacia lo divino. Estas monumentales estructuras, construidas para simbolizar montañas sagradas, acercaban a los gobernantes y sacerdotes a los cielos, donde podían conectarse con los dioses. Cada escalón tenía un significado simbólico, el ascenso a la cima representaba el camino espiritual hacia el conocimiento divino. Las pirámides, como las de Tikal, Chichén Itzá y Copán, servían tanto como centros ceremoniales, donde se realizaban sacrificios y rituales en honor a los dioses, como observatorios astronómicos, alineados con eventos celestiales clave, como los equinoccios y solsticios. El proceso de construcción de estas grandiosas estructuras era titánico, y sin embargo los mayas lo realizaban con herramientas rudimentarias. Aunque no conocían el uso de animales de carga o la rueda para el transporte, los mayas organizaban enormes equipos de trabajadores que, mediante técnicas de cooperación y fuerza humana, transportaban y tallaban enormes bloques de piedra caliza. Cada ciudad desarrolló su propio estilo arquitectónico único, utilizando materiales locales y técnicas innovadoras como la bóveda falsa, que permitía la construcción de techos elevados y amplios espacios interiores. Las pirámides y templos eran construidos con la creencia de que al ascender por sus escalones, los sacerdotes y gobernantes se acercaban a los dioses. Las ciudades mayas no se organizaban al azar. La disposición de los edificios y plazas seguía patrones precisos basados en las observaciones astronómicas. Los mayas alineaban sus principales estructuras, como los templos y las pirámides, con fenómenos celestiales. Los solsticios,
Los equinoccios y los ciclos del planeta Venus eran fundamentales para su calendario y vida ritual. Las plazas centrales, donde se llevaban a cabo las actividades más importantes, eran el corazón de las ciudades. Alrededor de ellas se levantaban los templos, los palacios de los gobernantes y las canchas para el juego de pelota, todo diseñado para reflejar el orden cósmico que regía la vida maya. Cada edificio era una expresión de la conexión entre la tierra y el cielo. Los palacios de los mayas no eran solo residencias de la élite, sino también centros de poder político y ceremonial. Estos edificios, como los que podemos ver en Palenque o Copán, estaban llenos de simbolismo. Decorados con intrincadas esculturas y jeroglíficos, narraban las hazañas de los gobernantes y las historias míticas de los dioses. Los techos abovedados, las habitaciones interconectadas y los patios interiores no solo demostraban el dominio técnico de los mayas sobre la arquitectura, sino también su habilidad para crear espacios donde se reflejaba su cosmovisión, un lugar en constante interacción entre lo divino y lo terrenal. Estos palacios servían como centros administrativos donde los gobernantes tomaban decisiones cruciales y realizaban ceremonias que aseguraban la estabilidad del reino. Las decoraciones arquitectónicas en las ciudades mayas no eran meramente ornamentales, cada figura, cada símbolo, tenía un profundo significado. Los mascarones del dios Chaak, colocados en las fachadas de los templos, invocaban la presencia de la lluvia, crucial para la supervivencia de la agricultura. Las serpientes emplumadas, como la famosa representación de Kukulcán en Chichén Itzá, simbolizaban el poder tanto celestial como terrenal. A través de sus esculturas, los mayas plasmaban no solo la historia de sus dioses y gobernantes, sino también la importancia de los elementos naturales y sus interacciones con lo divino. Las fachadas talladas de sus templos y palacios son un reflejo de su intrincado sistema de creencias, donde la vida diaria estaba entrelazada con el misticismo y la religión. Las ciudades mayas no se erigieron de inmediato como gigantescas metrópolis. Durante más de 1000 años, pequeñas aldeas agrícolas se convirtieron en imponentes ciudades, como Tikal y Calakmul, cuyos gobernantes extendieron su influencia por vastas regiones de Mesoamérica. La evolución urbana de los mayas refleja una sociedad en crecimiento, donde la planificación urbana y la arquitectura jugaban un papel central en la manifestación de poder y control sobre el entorno. El diseño de las ciudades no solo servía para organizar el espacio de manera eficiente, sino que también era una expresión del poder político y la religión. El genio arquitectónico de los mayas no solo se manifestaba en sus monumentos religiosos y políticos. En una región donde las estaciones secas podían durar varios meses, los mayas desarrollaron avanzados sistemas hidráulicos que permitían capturar, almacenar y distribuir el agua de manera eficiente. Canales, cisternas subterráneas y terrazas agrícolas aseguraban la irrigación y el acceso al agua para sus vastas poblaciones. En ciudades como Tikal, donde no había fuentes de agua naturales cercanas, los mayas crearon ingeniosos reservorios para almacenar agua de lluvia, lo que les permitió florecer en ambientes aparentemente inhóspitos. Estos sistemas no solo eran vitales para la agricultura, sino también para sostener la vida urbana en los periodos de sequía. Las ciudades mayas eran mucho más que centros ceremoniales. También eran espacios donde la vida cotidiana florecía en toda su diversidad. Los mercados eran puntos de intercambio de bienes de toda la región, desde el preciado cacao hasta finas piezas de jade y obsidiana. Los artesanos creaban complejas obras de cerámica, joyería y textiles, mientras los guerreros se entrenaban para proteger sus ciudades de invasiones. En los templos, los sacerdotes realizaban elaborados rituales y ceremonias para asegurar el favor de los dioses y el bienestar de la comunidad. Cada aspecto de la vida en estas ciudades estaba profundamente vinculado con la religión y el cosmos, donde lo cotidiano y lo sagrado se entrelazaban en un delicado equilibrio. Hoy, los restos de estas ciudades majestuosas nos recuerdan el esplendor de una civilización que comprendía profundamente los ciclos de la naturaleza y del cosmos. Cada piedra, cada templo, es un testimonio del ingenio y la espiritualidad de los mayas. A través de su arquitectura, buscaban unirse con lo divino, elevando sus ciudades y sus vidas hacia los cielos. Aunque el tiempo ha enterrado gran parte de su legado, las ciudades mayas siguen siendo una puerta hacia la grandeza de una cultura que miraba al cielo, buscando respuestas en las estrellas. Para los mayas, el cielo era un vasto lienzo de señales divinas. Cada estrella, cada planeta, cada fenómeno celestial tenía un significado.
Los mayas fueron astrónomos sobresalientes, observando los cielos con una precisión asombrosa que les permitió desarrollar uno de los sistemas de calendarios más avanzados de la antigüedad. En su cosmovisión, el tiempo no era lineal, sino cíclico, y el movimiento de los astros era clave para predecir tanto eventos cósmicos como terrenales. Las ciudades mayas albergaban observatorios construidos con gran precisión, como el Caracol en Chichén Itzá. Desde estos puntos elevados, los sacerdotes astrónomos vigilaban los cielos, registrando el movimiento del Sol, la Luna, Venus y otros cuerpos celestes. Este conocimiento era vital, no solo para determinar las fechas de ceremonias religiosas y agrícolas, sino también para legitimar el poder de los gobernantes, quienes afirmaban tener una conexión divina con el cosmos. Entre los astros, Venus ocupaba un lugar especial en la astronomía maya. Su ciclo de 584 días era crucial para determinar el tiempo de eventos importantes como las guerras y las coronaciones. Los mayas no solo observaban el comportamiento de Venus, sino que lo integraban en su calendario sagrado, el Tzolk'in, un ciclo de 260 días que regía las ceremonias religiosas y los ciclos agrícolas. El dominio del tiempo por parte de los mayas también se reflejaba en su famoso sistema de la cuenta larga, que permitía registrar el tiempo a lo largo de grandes ciclos históricos. Para los mayas, el mundo había sido creado y destruido varias veces, y el paso de los siglos era un ciclo de nacimiento, muerte y renacimiento. La cuenta larga no solo medía los días, sino que también reflejaba el destino de la humanidad, conectado a los ciclos cósmicos. Cada fin de ciclo calendario era un momento crítico para los mayas. Estos eventos, conocidos como Beactunes, eran celebrados con grandes ceremonias y sacrificios. Al concluir un ciclo de 400 años, los mayas creían que el destino de su civilización pendía de un hilo, y era necesario asegurar el favor de los dioses para iniciar el siguiente ciclo con éxito. Los mayas no solo observaban los cielos desde la superficie de la tierra. En sus rituales, las cuevas jugaban un papel crucial como puntos de contacto entre el mundo terrenal y el inframundo. Algunas cuevas, como las de Balancanche, estaban alineadas con eventos astronómicos, como los solsticios y equinoccios, donde la luz del sol penetraba solo en momentos específicos del año, reforzando la conexión entre el cielo y la tierra. El Haab, el calendario solar maya de 365 días, regía el ciclo anual de la agricultura. Organizado en 18 meses de 20 días cada uno, seguido por un periodo de 5 días adicionales conocido como el Valleb, este calendario estaba profundamente conectado con las estaciones y los ciclos agrícolas. El Valleb, esos 5 días finales del año, era considerado un tiempo peligroso y caótico, donde el orden cósmico estaba en riesgo, y se realizaban ceremonias para proteger a la comunidad de las fuerzas del caos. La alineación astronómica de las pirámides mayas también era una manifestación del dominio que los mayas ejercían sobre el tiempo y el espacio. En Chichén Itzá, durante los equinoccios de primavera y otoño, una sombra en forma de serpiente desciende por las escaleras de la pirámide de Kukulcán, simbolizando la llegada de la serpiente emplumada, una de las deidades más poderosas del panteón maya. Este fenómeno visual es un claro ejemplo de cómo los mayas integraban su conocimiento astronómico en su arquitectura y religión. Los códices mayas eran libros sagrados donde los sacerdotes registraban sus conocimientos astronómicos y matemáticos. Estos códices incluían tablas detalladas de predicciones astronómicas, como los eclipses solares y lunares, así como la sincronización de los ciclos de Venus, la Luna y el Sol. Estos cálculos precisos reflejaban no solo el ingenio de los mayas, sino también su obsesión con el tiempo y el equilibrio cósmico. Para los mayas, los cielos eran un mapa sagrado, una representación del orden divino que regía el universo. A través de su profunda observación de los astros, lograron dominar el tiempo y sincronizar su vida con los ritmos cósmicos. Aunque gran parte de su conocimiento se ha perdido con el tiempo, los vestigios de su sabiduría siguen brillando, como las estrellas que un día guiaron a sus sacerdotes astrónomos. El sistema de escritura maya es una de las contribuciones más importantes y fascinantes de esta antigua civilización. Con más de 800 glifos, la escritura maya permitió a su pueblo registrar todo, desde eventos históricos y ceremoniales hasta genealogías y cálculos astronómicos. Era un sistema de escritura complejo, que combinaba signos fonéticos con ideogramas, lo que lo convertía en uno de los pocos sistemas completamente desarrollados de Mesoamérica. Los escribas mayas, miembros de una élite especializada,
eran los encargados de crear y preservar la sabiduría de su civilización. A través de códices, documentos sagrados hechos de papel de corteza de árbol, los mayas registraban todo tipo de información, desde ciclos agrícolas hasta eventos celestiales y relatos mitológicos. Estos códices fueron esenciales para transmitir el conocimiento a las siguientes generaciones. La escritura maya era un sistema mixto que combinaba logogramas, símbolos que representaban palabras o conceptos completos, con signos fonéticos que representaban sílabas o sonidos. Esta flexibilidad permitía a los mayas escribir tanto nombres y títulos de personas, como eventos históricos o hasta conceptos abstractos. Algunos glifos podían representar varias palabras o ideas, dependiendo del contexto, lo que añadía una capa de complejidad fascinante a su escritura. El uso del cero en el sistema maya fue una innovación clave, ya que permitió realizar cálculos complejos y registrar grandes cantidades de tiempo, algo fundamental para sus calendarios y observaciones astronómicas. Los números se escribían en columnas verticales, con cada posición representando una potencia de 20. Este sistema no solo facilitaba los cálculos, sino que también permitía a los mayas medir grandes ciclos de tiempo con notable precisión. El sistema de numeración maya era especialmente útil para la astronomía. Los mayas podían calcular los ciclos de planetas como Venus, así como eclipses solares y lunares, con gran exactitud. Usando sus tablas matemáticas, pudieron prever estos eventos con años de antelación, lo que les daba la capacidad de planificar ceremonias religiosas y otros eventos cruciales con precisión cósmica. A través de su escritura y su sistema numérico, los mayas lograron lo que pocas civilizaciones antiguas pudieron alcanzar, una comprensión profunda del tiempo y del cosmos. Sus registros escritos y numéricos no solo eran una herramienta de poder, sino también un testimonio de su conocimiento avanzado, que perdura en los monumentos que hoy contemplamos. Aunque gran parte de los códices mayas fueron destruidos durante la conquista española, unos pocos han sobrevivido hasta nuestros días, proporcionando un invaluable vistazo al mundo intelectual de los mayas. A través del estudio de estos textos y sus inscripciones en monumentos, seguimos descubriendo los secretos de esta civilización que, a través de su escritura y matemáticas, dejó un legado que sigue inspirando asombro y admiración. La escritura y el sistema numérico de los mayas no solo servían para registrar su historia, sino que también los conectaban con el cosmos y el paso del tiempo. Cada símbolo y número tallado en piedra nos habla de una civilización que, a través de su profundo conocimiento, buscaba comprender los misterios del universo. La civilización maya, con su vasta extensión territorial y ciudades-estado independientes, desarrolló una compleja estructura social y política que gobernaba la vida de millones de personas. En el corazón de este sistema se encontraba la realeza, los nobles y una elaborada jerarquía política que controlaba el destino de sus ciudades y territorios. Cada ciudad maya era un reflejo de un cosmos en miniatura, donde la autoridad divina del rey y el papel del pueblo estaban entrelazados. En la cúspide de la organización política maya estaba el Ahab, el rey, quien era considerado no solo como el líder político, sino también como un intermediario entre los dioses y su pueblo. El poder del Ahab era sagrado, y sus decisiones afectaban tanto los asuntos terrenales como espirituales. Gobernaba con el apoyo de una élite noble, y juntos controlaban el comercio, la guerra y la religión. La sociedad maya estaba organizada en una estricta jerarquía. En lo más alto se encontraban los reyes y los nobles, quienes monopolizaban el poder político y económico. Los guerreros, esenciales para la expansión territorial y la protección de las ciudades, ocupaban un lugar importante en la estructura social. Debajo de ellos se encontraba la clase de los comerciantes, cuya actividad conectaba las diferentes regiones mayas, y los campesinos, que sustentaban la economía agrícola. Al fondo de esta pirámide social estaban los esclavos, prisioneros de guerra o individuos castigados, que realizaban las tareas más arduas. Los guerreros mayas desempeñaban un papel crucial en la expansión y defensa de sus territorios. Las guerras no solo tenían como objetivo obtener tierras, sino también capturar prisioneros para sacrificios rituales y consolidar el poder político. El valor y la habilidad en la batalla se consideraban virtudes esenciales, y los batab o líderes militares eran figuras respetadas dentro de la estructura social. El comercio también era vital para la organización política y económica maya. Mercaderes especializados viajaban largas distancias para intercambiar bienes como cacao,
jade, obsidiana y plumas de quetzal, materiales que no solo tenían valor económico, sino también religioso y simbólico. Este comercio conectaba a las ciudades-estado mayas entre sí y con otras civilizaciones mesoamericanas, como los mexicas y los zapotecas. Si bien el rey tenía la última palabra, gobernaba con el consejo de la nobleza, un grupo de individuos poderosos que ayudaban a dirigir el estado. Estos nobles, a menudo relacionados por lazos de sangre con el Ahab, también administraban las provincias y ciudades más pequeñas, actuando como gobernadores locales. La toma de decisiones políticas estaba profundamente influenciada por las relaciones dinásticas y las alianzas entre las ciudades-estado. Las dinastías reales eran el núcleo del poder político maya. El linaje era de suma importancia, y las familias reales trazaban su ascendencia hasta dioses y héroes mitológicos para legitimar su autoridad. Los matrimonios entre familias nobles de diferentes ciudades-estado eran comunes, ya que servían para forjar alianzas y asegurar la estabilidad política. Las ciudades-estado mayas no siempre estaban en paz. Las rivalidades entre ellas eran comunes, y las guerras, a menudo motivadas por la necesidad de capturar prisioneros para los sacrificios, se libraban para mantener el poder y la influencia. Las alianzas temporales se formaban y disolvían, y las ciudades más poderosas como Tikal, Calakmul y Copán competían constantemente por el control de territorios y recursos. Aunque cada ciudad-estado maya tenía su propio gobierno y estructura, todas compartían una cosmovisión común basada en la religión, la astronomía y el poder de la realeza. El esplendor de sus ciudades y la complejidad de su organización política reflejan una civilización altamente desarrollada, cuya influencia perduró durante siglos. En medio de la densa selva tropical, los mayas desarrollaron una de las civilizaciones más avanzadas del mundo antiguo. Gracias a su profundo conocimiento de la ciencia, la agricultura y la tecnología, lograron domesticar un entorno desafiante y crear ciudades prósperas en un territorio aparentemente inhóspito. La ciencia maya abarcaba mucho más que el estudio de la Tierra. Los mayas fueron astrónomos precisos, capaces de predecir eventos celestiales con gran exactitud. A través de la observación cuidadosa de los movimientos del Sol, la Luna, Venus y las estrellas, crearon calendarios complejos que no solo guiaban las ceremonias religiosas, sino también las temporadas agrícolas. Los mayas construyeron observatorios en lo alto de sus pirámides y templos, donde registraban los movimientos de los cuerpos celestes. Este conocimiento era esencial para predecir fenómenos naturales, como eclipses y las estaciones de lluvias, que a su vez influían en la vida cotidiana y en el calendario agrícola. La agricultura fue la columna vertebral de la economía maya. Utilizando una técnica conocida como milpa, los mayas cultivaban maíz, frijol y calabaza en rotación, lo que aseguraba la fertilidad del suelo sin necesidad de herramientas avanzadas. Este sistema no solo permitía obtener alimentos, sino que también promovía la sostenibilidad y el equilibrio ecológico. En las regiones montañosas, los mayas desarrollaron sistemas de terrazas que permitían el cultivo en pendientes pronunciadas, aprovechando al máximo cada pedazo de tierra disponible. Estos sistemas incluían complejas redes de canales de riego que transportaban el agua desde los ríos y fuentes naturales hasta los cultivos, asegurando que la agricultura pudiera prosperar incluso en las épocas más secas. Uno de los logros tecnológicos más impresionantes de los mayas fue su capacidad para gestionar el agua. En las zonas donde el agua era escasa, construyeron cisternas subterráneas llamadas chultunes para almacenar agua de lluvia. Además, crearon sistemas de canalización que desviaban el agua de los ríos hacia sus ciudades y campos, permitiendo que la agricultura floreciera incluso en áreas con lluvias impredecibles. Los avances tecnológicos mayas no solo estaban presentes en sus grandes construcciones, sino también en sus herramientas cotidianas. Con sencillas herramientas de piedra, los mayas fueron capaces de crear una infraestructura agrícola sofisticada y eficiente. Aunque no usaban animales de carga ni herramientas de metal, su profundo conocimiento del entorno natural les permitió obtener resultados sorprendentes. El maíz, o ixim, era el alimento básico de los mayas, pero no el único. Los frijoles, la calabaza, el cacao y otros cultivos complementaban su dieta, permitiéndoles una nutrición balanceada. Además, la agricultura no solo proveía alimentos, sino también productos esenciales para el comercio, como el cacao, que era utilizado como moneda y en ceremonias religiosas.
El conocimiento científico y tecnológico de los mayas les permitió prosperar en un ambiente desafiante, transformando la selva tropical en un paisaje cuidadosamente diseñado para la supervivencia y el crecimiento. A través de su ingenio y su respeto por los ciclos naturales, los mayas crearon una civilización que dejó un legado indeleble en la historia de la humanidad. El arte y la cultura maya son un testimonio vibrante de su rica cosmovisión, su relación con la naturaleza y sus creencias espirituales. A través de la escultura, la cerámica, las pinturas murales y los textiles, los mayas dejaron plasmada su profunda conexión con los dioses, la realeza y el universo que los rodeaba. Una de las formas más distintivas del arte maya es la escultura monumental. Las estelas de piedra, erigidas en plazas y templos, cuentan historias de gobernantes poderosos, sus conquistas y su relación con los dioses. Estas tallas eran algo más que representaciones, eran símbolos de poder y legitimidad, que vinculaban a los reyes con el mundo divino. Los mayas también fueron maestros en la cerámica, creando una amplia variedad de objetos decorativos y utilitarios. Desde vasijas pintadas con escenas mitológicas hasta platos ceremoniales, cada pieza era una obra de arte que mostraba la vida cotidiana, las creencias religiosas y las hazañas de los gobernantes. La cerámica maya era mucho más que simple artesanía, era una manera de contar historias. Los murales también desempeñaban un papel crucial en la expresión cultural maya. Estas coloridas pinturas adornaban las paredes de templos y palacios, retratando complejas escenas de batallas, rituales religiosos y momentos importantes de la vida de la nobleza. El uso de colores vibrantes, como el azul maya, un tono casi eterno, refleja el alto nivel artístico y la simbología espiritual que impregnaba su cultura. El arte textil era igualmente significativo en la cultura maya. Los nobles y sacerdotes vestían túnicas y tocados ricamente decorados con bordados e intrincados diseños, muchos de los cuales representaban símbolos cósmicos o animales sagrados. Los textiles no solo expresaban estatus social, sino que también tenían un valor ceremonial. La música y la danza también eran formas esenciales de expresión cultural. Los mayas utilizaban tambores, caracolas y flautas en sus ceremonias religiosas, mientras que las danzas rituales, acompañadas por cantos y música, conectaban a los participantes con sus dioses y ancestros. Estas ceremonias no solo eran actos de devoción, sino también eventos sociales que fortalecían la cohesión de la comunidad. El jade, una piedra semipreciosa sagrada para los mayas, era utilizado para crear joyas y máscaras funerarias que acompañaban a los gobernantes en su viaje al más allá. Estas máscaras, hechas con precisión y reverencia, representaban no solo la belleza estética, sino también el poder espiritual. Para los mayas, el arte funerario tenía el propósito de preparar al difunto para la vida eterna. El arte maya no se limitaba a lo ritual o monumental. Los mayas también producían una vasta gama de objetos artísticos para el uso cotidiano y ceremonial, todos ellos imbuidos de significado simbólico. Cada pieza de arte, ya fuera grande o pequeña, reflejaba un profundo sentido de propósito y una conexión con los mitos fundacionales de su civilización. El arte maya era una extensión de su cultura y cosmovisión. Desde los majestuosos templos hasta los objetos más pequeños de uso diario, todo estaba impregnado de significado. A través de su arte, los mayas nos dejaron un legado tangible de su forma de ver el mundo, de sus creencias y de su sofisticada capacidad para convertir lo cotidiano en algo sublime. Durante siglos, la civilización maya fue una de las más avanzadas y poderosas de Mesoamérica. Construyeron majestuosas ciudades, desarrollaron sistemas complejos de escritura, astronomía y matemáticas, y dominaron el arte de la agricultura en ambientes hostiles. Sin embargo, en un periodo relativamente corto de tiempo, entre los siglos 8 y 9, muchas de sus grandes ciudades fueron abandonadas y su civilización comenzó a declinar. ¿Qué sucedió? El colapso del clásico maya sigue siendo uno de los grandes misterios de la historia. Las teorías para explicar este declive son muchas, y probablemente fue el resultado de una combinación de factores. Los arqueólogos han encontrado evidencia de una serie de desafíos que los mayas enfrentaron, entre ellos el agotamiento de recursos, sequías prolongadas y tensiones políticas. Uno de los factores clave que pudo haber contribuido al declive de los mayas fue la sobreexplotación del medio ambiente. A medida que las ciudades crecían, la demanda de recursos aumentó.
La deforestación para construir monumentos y abrir tierras de cultivo provocó la erosión del suelo y la degradación de los ecosistemas, lo que redujo la capacidad de la tierra para sostener a grandes poblaciones. Los estudios climáticos han revelado que la región maya sufrió varias sequías severas durante el periodo del colapso. Dependiendo del ciclo agrícola para alimentar a sus ciudades, los mayas vieron cómo las sequías prolongadas amenazaban su seguridad alimentaria. La falta de agua no solo afectaba las cosechas, sino también la capacidad de almacenar agua para las estaciones secas. La inestabilidad política también desempeñó un papel en el colapso maya. La competencia entre las ciudades-estado, sumada a las luchas internas por el poder, debilitó las estructuras sociales y políticas. Muchos reinos mayas entraron en conflicto, y la guerra constante entre las élites erosionó la cohesión de las ciudades y agotó sus recursos. En tiempos de crisis, la religión y los rituales jugaron un papel central. Sin embargo, a medida que las sequías y los conflictos continuaban, la gente pudo haber comenzado a cuestionar la capacidad de sus líderes y sacerdotes para comunicarse con los dioses. La pérdida de fe en las instituciones religiosas y políticas debilitó aún más las ciudades mayas, acelerando su caída. El colapso de la civilización maya no fue repentino, sino gradual. Aunque algunas ciudades del sur de las tierras bajas fueron abandonadas, otras continuaron existiendo en el norte, como Chichén Itzá, hasta la llegada de los europeos. Sin embargo, la caída de los grandes centros del clásico dejó un vacío de poder y marcó el fin de una era dorada. A pesar de su declive, la civilización maya dejó un legado duradero. Sus ciudades en ruinas, sus logros científicos y artísticos, y su cosmovisión aún inspiran a investigadores y viajeros de todo el mundo. El colapso de los mayas es un recordatorio de cómo incluso las civilizaciones más avanzadas pueden enfrentar desafíos imposibles de superar, pero su legado cultural continúa vivo en las comunidades indígenas mayas de hoy. El misterio del declive maya sigue siendo un campo de estudio en constante evolución. A medida que se descubren más restos arqueológicos y se aplican nuevas tecnologías, los investigadores continúan desentrañando las causas de la caída de esta civilización monumental. Sin embargo, aunque su poder político se desvaneció, la herencia maya sigue viva en su arte, su ciencia y en los descendientes de aquellos que una vez gobernaron la selva. Aunque la civilización maya clásica experimentó su colapso hace más de 1000 años, el legado de los mayas sigue vivo en la actualidad. Las comunidades mayas modernas, que habitan en las regiones de México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador, han mantenido vivas sus tradiciones, sus lenguas y su cosmovisión, resistiendo siglos de colonización y cambios sociales. Uno de los legados más notables de los mayas es su avanzado conocimiento matemático. Fueron una de las primeras civilizaciones en desarrollar el concepto del número cero, mucho antes que otras culturas. Su sistema numérico vigesimal no solo fue utilizado para sus cálculos astronómicos y calendáricos, sino que sigue siendo una fuente de estudio e inspiración para matemáticos de todo el mundo. Los calendarios mayas, particularmente el Tzolk'in y el Jaab, siguen siendo utilizados en algunas comunidades para marcar fechas ceremoniales importantes. La percepción cíclica del tiempo y la precisión astronómica de los mayas han influido no solo en las prácticas religiosas y culturales de los pueblos indígenas, sino también en estudios científicos contemporáneos sobre los calendarios antiguos. El arte y la arquitectura maya también han dejado una huella indeleble en el mundo moderno. Las monumentales pirámides escalonadas y los templos han inspirado arquitectos y diseñadores a lo largo de los siglos. El uso de geometría, alineación astronómica y elementos decorativos mayas puede encontrarse en construcciones contemporáneas, desde edificios públicos hasta centros culturales. El mundo del cine, la literatura y el arte también ha encontrado una fuente infinita de inspiración en la mitología y el legado maya. Las historias sobre los dioses, los reyes y los héroes mayas siguen inspirando producciones cinematográficas, novelas gráficas y obras de arte que exploran la riqueza de esta cultura. A través de estos medios, las narrativas mayas continúan llegando a audiencias globales. El redescubrimiento continuo de la civilización maya también ha sido posible gracias a los avances en la tecnología arqueológica. Herramientas como el escaneo láser LIDAR han permitido a los arqueólogos revelar nuevas estructuras ocultas bajo la selva densa, ampliando nuestro conocimiento sobre las ciudades mayas y su impresionante infraestructura. Estos descubrimientos siguen contribuyendo a nuestra comprensión del pasado, mientras la fascinación por los mayas continúa.
Las lenguas mayas, habladas por millones de personas en la actualidad, son uno de los vínculos más tangibles con el pasado. Aunque muchas han enfrentado la amenaza de desaparecer, los esfuerzos de revitalización han ganado fuerza en los últimos años. En las escuelas de comunidades mayas se enseña a las nuevas generaciones no solo la lengua, sino también las historias, la religión y las tradiciones que forman parte de su identidad ancestral. El profundo respeto de los mayas por la naturaleza y la agricultura sigue siendo una fuente de sabiduría en la actualidad. Las técnicas agrícolas tradicionales, como las terrazas y los huertos forestales, son vistas hoy como soluciones sostenibles frente a los desafíos del cambio climático. Las comunidades mayas han sido guardianes de sus tierras durante siglos y ahora sus conocimientos se están integrando en iniciativas globales de conservación y desarrollo sostenible. El legado maya ha trascendido las fronteras geográficas y ha sido reconocido internacionalmente. Desde la arqueología hasta la política de conservación, el impacto de esta civilización en la cultura global es innegable. Organizaciones y académicos de todo el mundo trabajan para preservar sus monumentos, promover sus lenguas y transmitir su historia a las futuras generaciones. Los mayas dejaron un legado que sigue vivo en sus descendientes, en su arte, en su ciencia y en su relación con el mundo natural. La civilización maya, aunque transformada a lo largo de los siglos, continúa siendo una fuente de inspiración y admiración para el mundo entero. Su historia no es solo un eco del pasado, sino una realidad vibrante y relevante en el presente. Durante siglos, la civilización maya fue un misterio enterrado bajo las selvas tropicales de Mesoamérica. Sin embargo, en las últimas décadas, avances tecnológicos han permitido a los arqueólogos descubrir secretos que habían permanecido ocultos desde el declive de los mayas. Tecnologías como el lidar, escaneo láser, están revelando una red vasta de ciudades, caminos y centros ceremoniales, transformando nuestra comprensión del alcance y la sofisticación de esta antigua civilización. Una de las revelaciones más impresionantes ha sido el descubrimiento de más de 60.000 estructuras ocultas bajo la selva en Guatemala. Estas ciudades, anteriormente invisibles para los arqueólogos debido a la densa vegetación, están conectadas por una red de caminos que revela un nivel de urbanización mucho mayor de lo que se pensaba. Estos descubrimientos han cambiado la manera en que entendemos la vida maya, mostrando que su civilización era mucho más extensa y compleja. Además de las grandes ciudades, los arqueólogos continúan descubriendo tumbas de élites mayas que contienen artefactos que ofrecen nuevas pistas sobre su vida y cultura. Objetos como máscaras de jade, cerámica finamente decorada y armas ceremoniales nos hablan del poder, la religión y la sofisticación artística de los antiguos mayas. Estas excavaciones permiten una visión más detallada de la vida diaria de la élite, así como de los rituales que marcaban sus vidas. Los códices mayas, de los cuales solo sobreviven 4 en la actualidad, han sido otra fuente crucial para descifrar la historia y el conocimiento científico de los mayas. Aunque la mayoría de estos manuscritos fueron destruidos durante la colonización, los arqueólogos y lingüistas continúan desentrañando los glifos para obtener una comprensión más profunda de la astronomía, la historia y las creencias religiosas de esta civilización. La ciencia moderna ha jugado un papel vital en el análisis de los hallazgos mayas. Técnicas avanzadas de datación por carbono y espectroscopía permiten a los arqueólogos fechar con precisión artefactos y restos humanos, reconstruyendo la cronología de la civilización maya con mayor exactitud. Al mismo tiempo, los estudios de ADN en huesos antiguos están revelando detalles fascinantes sobre la dieta, las migraciones y la genética de los mayas antiguos. Gracias al lidar y otras tecnologías emergentes, hemos descubierto que los mayas tenían sistemas agrícolas complejos, canales de riego y una infraestructura más avanzada de lo que jamás habíamos imaginado. Estas herramientas están revolucionando la arqueología maya, permitiendo a los investigadores ver a través de la densa jungla y mapear regiones enteras en cuestión de días. Algo que antes hubiera tomado décadas de trabajo en el campo. Los datos recolectados mediante estas tecnologías no solo revelan estructuras, sino que también permiten la creación de modelos tridimensionales de las ciudades mayas en su apogeo. Estas reconstrucciones digitales brindan a los arqueólogos y al público una visión sin precedentes de cómo debieron haber sido estas ciudades en su esplendor, ofreciendo una ventana al pasado que antes solo podíamos imaginar. Los descubrimientos recientes no solo han capturado la atención de la comunidad científica internacional,
sino que también han involucrado a las comunidades locales en la preservación de su herencia. Los proyectos arqueológicos en la región maya involucran a estudiantes y voluntarios, quienes participan en la conservación y restauración de los sitios, asegurando que este legado cultural sea preservado para las futuras generaciones. El turismo arqueológico ha experimentado un auge, ya que los descubrimientos recientes han despertado un renovado interés en la civilización maya. Sitios como Tikal, Calakmul y Palenque, ahora más accesibles y comprendidos gracias a las investigaciones modernas, son visitados por miles de personas cada año, quienes se asombran ante la grandeza de esta civilización y sus logros. A medida que la tecnología avanza, nuestro conocimiento sobre la civilización maya continúa expandiéndose. Cada nuevo descubrimiento no solo nos permite comprender mejor su historia, sino que también nos recuerda la increíble capacidad de los mayas para construir una civilización avanzada en armonía con su entorno. Su legado perdura, y los secretos que aún guardan sus ciudades subterráneas seguirán asombrándonos en los años por venir.